El tercer panel de la mañana está titulado El escenario de las economías regionales, un balance de 4 décadas de democracia. Estará moderado por el director de Políticas Públicas de Federalismo y Libertad, el economista y máster en finanzas Clemente Babot, y estará a cargo de los disertantes Osvaldo Meloni, quien es doctor en Economía y profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, y José Ignacio García Hamilton, abogado y ex jefe de gabinete de la Secretaría de Comercio de la Nación. Un fuerte aplauso para ellos. Hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Osvaldo, muchas gracias José por estar aquí y compartir con nosotros. Bueno, como recién decía, recién nos presentaba, estamos con Osvaldo Meloni, que es doctor en Economía y profesor de la Universidad y del máster en Economía de la UNT, y con José Ignacio, que es abogado y ha estado en la función pública también como jefe de gabinete de la Secretaría de Política Económica. En 40 años de democracia, las provincias han tenido desempeños institucionales y económicos disímiles. Hoy nos trae aquí para que hablemos un poco de estos 40 años, y particularmente Tucumán ha visto caer sus indicadores económicos y sociales de una manera preocupante. El Producto Bruto Per cápita, que es una forma de medir la evolución económica de una provincia, ha caído en los últimos 10 años, un 10% claramente, y a pesar del gasto público que ha crecido en estos años también, la pobreza en Tucumán ronda el 45%, y la informalidad laboral nos dice que casi 5 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. Por otro lado, el sistema electoral de la provincia, con la ley de lemas, la ley de acoples, y después es una materia pendiente que tenemos para mejorar la calidad institucional. Otras reformas que son fundamentales son referidas con la ley de coparticipación federal, que es un desafío que tenemos y que eso contribuiría mucho con el federalismo fiscal de las provincias. Esas son algunas de las preguntas que vamos a intentar abordar desde una perspectiva histórica y hacer un poco de balance sobre eso. Por otro lado, también sabemos que el comercio exterior es fundamental para las economías regionales, y Tucumán en los últimos años ha exportado en un rango entre 900 y 1.000 millones de dólares a más de 150 países. A pesar de que son muchísimos países, las exportaciones no crecen. ¿Por qué pasa esto? Veamos un poco también la perspectiva histórica y un poco de qué es lo que podemos ver para adelante. Para esto, como recién mencionamos, hemos convocado a Osvaldo y a José Ignacio, y vamos a darle primero la palabra a Osvaldo para que nos cuente sobre el tema institucional. Muy bien. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, buenos días. A ver, pasamos. ¿Seguro de que pasa esto? A ver, no pasa, no sé cómo. Ahí estamos, bien, ahí estamos, bien. Ahora estamos. Bueno, buenos días, muchas gracias Clemente por la presentación. Federalismo y Libertad, en la cabeza de José Guillermo Godoy. La verdad que hacen un trabajo extraordinario. Y una breve reflexión de algo que estábamos charlando antes de subir al escenario, respecto de que, si bien el hecho mismo de que muchas de las ideas de federalismo y libertad ahora van a estar corporizadas de alguna manera en el presidente electo, no significa que se hayan conseguido los objetivos. Esto recién empieza. Cuando se empiezan a implementar de manera imperfecta, con una cantidad de restricciones que son típicas de la política, es el momento en que instituciones como Federalismo y Libertad son muy importantes, entonces hay que apoyarlas. Bien, voy a empezar la charla de hoy a 40 años de la democracia. Esa pintura que está acá, se llama Los Constituyentes de 1853, tiene algo que ver. Son 40 años de democracia y son 170 años de la Constitución de 1853 de Alberdi. Y esto va a estar sobrevolando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en las relaciones fiscales entre nación y provincia, es como que hay dos planos. Por una parte, lo que está regido en el artículo 75 de la Constitución, que habla de potestades de la nación, que tiene que ver, por ejemplo, con los tributos al comercio exterior, algunas que son concurrentes entre nación y provincias, y algunas que son exclusivas de la nación. Entonces, ¿cómo se relacionan nación y provincia desde el punto de vista fiscal? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando las provincias tienen un shock? Eso es súper interesante. Parte de otra charla que fue el año pasado en el espacio Tafí
que es Santa Fe del Valle, justamente con Federalismo y Libertad. Ahora nos vamos a centrar en las relaciones entre nación y provincia, en aquellas cuestiones que tienen que ver con transferencias automáticas. Entonces, la Argentina hasta 1935 no tenía una ley de coparticipación, recién aparece en 1935, y es muy interesante porque empieza siendo devolutiva. Mayoritariamente devolutiva. Esto es, se recaudaban 10 pesos en Tucumán, de alguna manera lo recaudaba la nación, pero le devolvía los 10 pesos, más o menos a Tucumán. Con el tiempo pasamos a tener de ser devolutiva a ser mayoritariamente redistributiva. Y eso genera un problema. Es un problema muy importante. Para ver que incluso las proporcionales tienen un sesgo que es redistributivo. Después, en las preguntas, si quieren, yo puedo ahondar sobre el por qué. Lo interesante es que al tener transferencias de tipo redistributivo, lo que hacemos es cortar la relación que existe entre los gastos y los ingresos. Si yo quiero gastar, si en Tucumán quiero gastar mucha plata, bueno, tendré que ponerle impuesto a mis contribuyentes, ya sea tributos locales o tributos nacionales que después me vuelven. Pero resulta que ahora se corta eso y yo puedo gastar sin que sea necesario ponerle más tributos a mi constituencia, a mis ciudadanos. Y entonces esa falta de correspondencia fiscal, así se conoce en la jerga de economía, va a generar una cantidad de incentivos, sobre todo del punto de vista de los gobernantes, pero también de los ciudadanos. Si además le agregamos transferencias discrecionales, que fueron moneda corriente en estos últimos tiempos, ese problema de correspondencia fiscal se agudiza. Y es parte de otra charla, pero el tema de la sobrerepresentación en Cámara de Diputados, en senadores sabemos que lo hay, pero en Cámara de Diputados hace que eso tenga una suerte de efecto trinquete, un ratchet effect, le llaman en inglés, es difícil volver, porque justamente los que están ganando no quieren que cambie nada. Y son mayoría. Entonces, estas transferencias de tipo redistributivas generan dos tipos de efectos. Uno tiene que ver con que aparezca un tipo de cambio, ¿no? Tal vez lo primero que tiene que haber hecho es que cuando uno tiene una constitución nacional, hay implícito un contrato fiscal, un contrato monetario también. Tenemos una unión monetaria, fiscal y monetaria. Cuando digo monetaria, ¿por qué? Bueno, sí, el tipo de cambio fijo entre las provincias, el tipo de cambio nominal es 1 a 1, ¿no es verdad? Tenemos la misma moneda, pero no el tipo de cambio real. ¿Qué le importa para tomar decisiones? El tipo de cambio real. Entonces, y por otro lado, va a haber un efecto sobre cómo se comportan los ciudadanos y cómo se comportan los gobernantes. Vamos uno por uno. ¿A qué me refiero cuando aparezca un tipo de cambio real? Bueno, fíjense que piensen ustedes por un momento que yo puedo recibir todo el tiempo, constantemente, un flujo de recursos y lo puedo usar para lo que quiera. Entonces puedo tener siempre un déficit comercial. Puedo siempre importar recursos sin que sea necesario devolver eso. Entonces lo que va a pasar es cuando yo tengo ese flujo de recursos, que se llama coparticipación redistributiva, lo que va a pasar es que cambia el tipo de cambio real. Y lo que va a hacer ese tipo de cambio real es favorecer a los bienes importables, a los bienes locales en contra de los bienes transables, los bienes exportables e importables. Entonces, lo que va a ocurrir es que voy a tener sociedades que van a ser tremendamente dependientes de la ayuda. Yo le voy a mandar todo el tiempo recursos, le voy a estar mandando recursos, ese déficit comercial lo voy a estar financiando con esos recursos que se llaman coparticipación redistributiva, y eso va a generar, en la literatura económica se conoce como el Dutch disease, como la enfermedad holandesa, a nivel nacional, a nivel provincial es algo muy parecido. Y es muy parecida a la historia de que cuando hay un commodity boom. Cuando hay un commodity boom, o sea, la soja está muy cara, se aprecia el tipo de cambio, y entonces hace que cualquier otra industria de exportación sufra. Bueno, lo mismo pasa en las provincias, pero con la coparticipación. Y a diferencia del commodity boom, que tiene ciclo, esto no, constantemente estoy recibiendo fondos de tipo redistributivo. Entonces, ese tipo de cambio real lo que va a hacer es desincentivar la producción de bienes transables, de bienes exportables, y favorecer la de los bienes no transables, servicios básicamente. Entonces, esto va a generar industrias locales con muy poca inserción internacional y
cuando tenemos inserción internacional, o sea, cuando exportamos, básicamente estamos hablando de exportaciones que tienen un insumo crítico localizado. El limón, la caña de azúcar, el petróleo, el gas, ¿sí? De eso estamos hablando. Cuando podemos exportar, cuando el tipo de cambio ayuda para exportar. Y el otro efecto es que aparece lo que se llama el efecto cautiverio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esta especie piensen ustedes en términos de una especie que se está extinguiendo, entonces yo la voy a ayudar. ¿Cómo me voy a ayudar? La saco del medio y trato de que se reproduzca. Y después de un tiempo quiero volver a poner a competir y no puede competir. Porque todas esas habilidades competitivas desaparecieron. Bueno, eso pasa con las provincias argentinas. Es difícil que Formosa compita después de, ¿cuánto? 40, 50, 60 años de tener un flujo, digo, Formosa y muchas otras, ¿no? Un ejemplo extremo. Un flujo constante que me está haciendo que tenga una enorme cantidad de empleados públicos, que sea muy favorable tener producción de bienes no transables y muy poco de bienes transables que pueden exportarse. Entonces, fíjense, esto de que voy a tener economías regionales con muy poca inserción internacional se ve acá, ¿sí? Esto es el FBI, B corta, y latina es el de balance fiscal vertical, justamente la falta de correspondencia fiscal, que se mide como los ingresos de origen nacional como porcentaje del total de los ingresos provinciales. Tucumán más o menos son 3/4, un poquito más de 3/4. De los recursos que tiene Tucumán, más o menos 3/4 son de origen nacional y más o menos 1/4, un poco menos, recaudamos a nivel local. Esto está excluido Cava, pero fíjense, en el eje de las abscisas, ahí está el de balance fiscal vertical, en el eje de las ordenadas están las exportaciones per cápita. ¿Qué me está diciendo eso? Cuanto más dependo de las transferencias a nivel nacional, menos exporto. Justamente lo que dice la teoría. Entonces, y por otro lado, o sea, tengo un problema de tipo de cambio real que me está generando provincias que son dependientes de esos recursos. Y por otro lado, afecta los incentivos de los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, porque yo, si tengo un pozo común para obtener recursos, los ciudadanos, ¿qué hacen? Premian a aquellos que le dan muchos de esos recursos que vienen de Buenos Aires, entre comillas, no vienen de Buenos Aires, pero vienen de Buenos Aires, mucho de eso, y saca mucho y no importa en qué gasta. Tengo muy poco incentivo a controlar en qué se gasta. Bueno, nosotros los tucumanos tenemos una amplia experiencia en esto, ¿no? ¿Verdad? O sea, Alperovich decía, no se preocupen, yo consigo plata de Buenos Aires. Yo consigo plata de allá, no se preocupen en qué gasto yo. Bueno, entonces, los ciudadanos no tienen incentivos a controlar el destino del gasto. Si se gasta en gasto corriente, en infraestructura, no les importa, porque en realidad viene de arriba. Y, por otro lado, los gobernantes tienen exactamente el incentivo opuesto. Mi abuela decía, se junta el hambre y la gana de comer. Tienen incentivo a sobreendeudarse, a sobregastar, muy poco interés a cobrarles más impuestos locales. En todo caso, si les cobro impuestos locales, se los cobro a algún grupo que no me vota, que no me interesa. Y privilegian los gastos en la nómina salarial y gasto mucho menos en aquellos gastos que sean visibles, los de infraestructura. De vuelta, ¿qué dice la evidencia empírica? Fíjense los gastos, fíjense los empleados per cápita, empleados públicos per cápita. Estos son fuentes oficiales, ¿no? Y eso que en la fuente oficial no están todos los contratos. Todos sabemos que los números que Tucumán reporta, y lo mismo ocurre en todas las provincias, no son todos los empleados públicos porque hay una cantidad de contratos que no se reportan. Pero fíjense, a medida que crece el desbalance fiscal vertical, o sea, cuanto mayor es el porcentaje de dependencia de las transferencias redistributivas a nivel nacional, mayor es el número de empleados per cápita. Gastan eso. Y al ciudadano, mientras venga la plata de arriba, no hay problema. Entonces, ese diseño de la política fiscal, que tiene que ver con coparticipación redistributiva, me está generando, por un lado, un incentivo perverso de los ciudadanos, por otro lado, incentivos perversos de los gobernantes, y eso, y ahora viene lo interesante, tiene impacto sobre lo electoral. ¿Cómo? Fíjense. En ciclos políticos presupuestarios, y esos son trabajos que están corroborados empíricamente, al menos con los datos de ese momento. Los ciclos políticos presupuestarios, lo que todos conocemos que en los años electorales, ¿qué significa con esto? Que en los años electorales se gasta más y se gasta menos en los años no electorales. Bueno, eso se agudiza. ¿Por qué? Y bueno, porque el gobernante tiene recursos y no hace falta imponerle tributo a los ciudadanos para poder gastar. Y tiene impacto sobre la competencia política. Nosotros los economistas, para todos recetamos, si tuviésemos un recetario como los médicos, diríamos, si tenés un problema, más competencia.
¿Ah? ¿Qué otro problema tiene? Más competencia. Bueno, lo que ocurre cuando nosotros les recetamos más competencia a la política, lo que hace el político que recibe ingresos redistributivos es gastarlo para, de alguna manera, no haya competencia. Porque justamente cuando se ve asediado, el gobernante oficialista gasta más para ganar. Entonces, fíjense que la competencia, en vez de llevarnos a que se gaste menos, se gasta más. ¿Por qué? No es un problema de la competencia, es un problema de que las reglas de juego de base están mal diseñadas. Y la regla de juego de base es esa coparticipación redistributiva. Acuérdense de eso, redistributiva. Entonces, básicamente lo que van a hacer los gobernantes es ahondar estos problemas. Vamos a tener ciclos políticos presupuestarios más profundos, vamos a tener menos competencia política, o en todo caso, cuando aparezca la competencia va a haber más gasto. Y más gasto en gastos corrientes y no en gastos que se vean, que sería infraestructura, ¿no? Que no se vean, perdón. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Bueno, fíjense, desde el punto de vista electoral, lo que dice la teoría, se gasta más y entonces va a ser difícil sacarlo del poder. Claro que sí. Estas son las elecciones, las últimas 10 elecciones a partir del 87, 83 no se cuenta porque no había un partido oficial, ¿no es verdad? En las provincias. Y fíjense que hay 3 provincias que ganaron todo, van invictas. Nunca perdió el oficialismo. Hay 5 provincias en que ganó 9 de 10 el oficialismo. 5 provincias que ganó 8 de 10. Fíjense que ahí tenemos más de la mitad de las provincias en las cuales la alternancia es muy poca, es muy pequeña la alternancia. Es muy difícil, conclusión, es muy difícil sacar al oficialismo del poder. ¿Por qué? Porque puede gastar sin ponerle tributo a los ciudadanos de su provincia. Y entonces, cuando yo empiezo a ganar, y gano mucho, y gano seguido, empiezo a dominar las legislaturas. Y cuando empiezo a dominar la legislatura, domino la justicia. No poca cosa. Fíjense, 3 poderes. Tengo el ejecutivo, domino la legislatura, domino la justicia. Ni qué hablar, el panel anterior es muy interesante sobre el periodismo. Y domino el periodismo, empiezo a dominar un montón de cosas, medios de producción, medios de comunicación, en fin. Digamos, podría poner más de esto, ¿no es verdad? Y fíjense el dominio de la justicia, qué interesante. Este es un trabajito que estamos haciendo ahí con José, que está con José Berkhoff y con Raúl Sosa, que es un egresado reciente nuestro del Instituto de Economía. Fíjense, en 14 distritos, en 14 de las 24, el mismo partido designó el 100% de los jueces de la Corte Suprema, el 100%. Y en otros 5 distritos, un mismo partido designó más del 80% de los jueces de la Corte Suprema. Fíjense, entonces, tengo incentivos a gastar, gano elecciones, como gano elecciones, domino la legislatura, como domino la legislatura, nomino jueces, como nomino jueces, empiezo a tener un poder impresionante. Fíjense que es muy interesante porque si no puedo nominarlos, empiezo a hacer cambios en el número. Empiezo a cambiar. Por ejemplo, digo, aumentemos el número de miembros de la Corte o disminuyamos el número de miembros de la Corte. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires pasó de 9 a 7. Disminuimos, porque por ahí me conviene. No aumentar sino disminuir. No dejarlo como está, sino disminuyo. Y en algunas otras aumento. En todas estas provincias aumentó el número de miembros de jueces de la Corte. Y en otras, depende del momento, aumento o disminuyo. En algún momento voy y vuelvo. Lo importante es tener poder. Y lo importante es tener mucho poder. Tener todos los poderes posibles. Entonces, ya un poco para ir terminando, tengo malos incentivos desde el punto de vista fiscal y miren dónde termino. Domino la legislatura, domino la justicia, cambio las reglas de juego ahora. Una vez que ya está, empiezo a cambiar las reglas de juego. ¿Para qué? Y bueno, empiezo a ganar y para quedarme. Me quiero quedar en el lugar. ¿Cuáles son las reglas de juego? Bueno, los tucumanos lo sabemos muy bien, ¿no? Empiezo a cambiar, términos del mandato, reelecciones, ¿no? Pero también cambios en el sistema electoral. Esto es muy importante, un trabajo que hicimos con José y con Manuel Tabenca hace poquito, miramos esto de la ley de lema. Cambio los sistemas electorales, ley de lema, colectora, acoples, adhesiones, una cantidad de cosas para ganar. Nadie hace nada de las cosas para mejorar el sistema de elección. Cambian la fecha de las elecciones. Tucumán tuvimos hace poquito unas idas y vueltas con cambio de la fecha de elecciones.
De vuelta, no lo hacen para que votemos mejor, con mejor clima, no. Para sacar una ventaja. Cambio en el tamaño, en los límites del distrito, lo que en la literatura se llama gerrymandering. Siempre, ahora lo veo a Gustavo Valver acá, siempre me acuerdo el ejemplo de él, lo que conocen el mapa de Tucumán, el departamento de Tranca. Todo el mundo sabe que está en el oeste, ¿no es verdad? En el noroeste, ¿sí? Pero desde el punto de vista electoral está en la circunscripción este. Y porque conviene. Entonces, chequeen el mapa. Capaz que en el mapa se movió Tranca. Entonces, fíjense, cuando tengo poder, empiezo a cambiar las reglas de juego. Y cuando cambian las reglas de juego, bueno, fíjense, esto es el caso de reelecciones. En el 87, ninguno de los 22 distritos, ni Capital, ni Tierra del Fuego, contaban como distrito, ¿no es verdad? No eran provincias todavía, o no eran... entonces, fíjense que ninguna tenía reelección. Bueno, hoy en día solamente hay dos, Mendoza y Santa Fe. Solamente hay dos en las cuales no está. El resto, en todo hay distintos tipos, de 2 periodos, algunas de 3, como San Juan, en fin, pero siempre hay algún tipo de reelección. Cambio las reglas de juego. ¿Para qué? Para quedarme. El pueblo me necesita. Y fíjense que cuando digo cambio las reglas de juego, por ejemplo, también está el tema de reglas de juego de cómo se vota. Esto de la ley de lemas, ¿no? La ley de lemas es súper interesante porque en las últimas no tanto, ahí está, en las últimas no tanto, pero fíjense qué interesante es que en buena parte de los distritos, en 6 de los 11, hay 100% de efectividad. Yo la pongo y gano. Cambio las reglas de juego y gano. Entonces, un poco lo que quiero llevarlo a que pensemos es que este tipo de coparticipación redistributiva que tenemos, en las cuales yo puedo gastar sin ponerle impuestos a mis contribuyentes, a mis ciudadanos, me empieza a generar poder de alguien que tiene el dinero ese para gastar. Y ese poder lo uso para dominar la legislatura, dominar la justicia, dominar los medios de comunicación, para cambiar, y después con todo eso empiezo a cambiar las reglas de juego. Y cuando cambio las reglas de juego, bueno, cancha inclinada. ¿Cómo va a ganar ahí? Es complicado ganar ahí. El oficialismo gana casi siempre así, cuando te inclinan la cancha, ¿sí? Los futboleros es como que yo tenga el árbitro en contra, los hinchas de San Martín lo sufrimos, el árbitro en contra, y después cuando hacemos el gol, el VAR nos anula el gol. Y en la B no hay VAR, ¿no? Pero el caso, llegado el caso, te anula el gol. Y si tenés gol y gana el partido, la AFA te quita los puntos. ¿Sí? Es complicado cuando te inclinan la cancha. Es muy difícil cuando te inclinan la cancha. Entonces, ahí estamos. Ya con esto termino, estoy Clemente nervioso con esto. Entonces, fíjense, domino la legislatura, domino la justicia, cambio las reglas de juego. Y encima, si tengo un sistema muy interesante, hay un trabajo muy interesante de Jones, Hayek, Spiller y Tomasi, mostrando, se llama Legisladores Amateurs Políticos Profesionales, en el que de alguna manera ellos muestran que en realidad los que manejan las listas de diputados son los gobernadores. ¿Por qué? Porque necesitan los votos en los lugares esos. Entonces, cuando tengo este sistema de elección, bueno, se hace muy difícil que las cosas cambien. Se hace muy difícil, porque genero ese efecto de trinquete, ese efecto de ratchet effect. No puedo volver, es muy difícil volver. No digo que sea imposible, es muy difícil volver. Muy complicado volver. Esto yo creo que es uno de los grandes, con esto termino, uno de los grandes temas pendientes de estos 40 años de democracia. Por supuesto, la prioridad está en evitar la hiperinflación, en estabilizar la economía, pero nos debemos una discusión muy importante sobre la coparticipación. Y no, cuando hablo de coparticipación, no estoy hablando de los porcentajes, no, que Tucumán en vez de 4,2 le vamos a dar 4,3 y le sacamos un poquito a Buenos Aires, que es nuestro villano favorito. No, estamos hablando de incentivo. O sea, no de porcentaje, de incentivo, de reglas de juego. En la medida en que tengamos reglas de juego que van en sentido de mejorar el desarrollo económico, de dar incentivo a que haya inversión, las cosas van a mejorar. Si seguimos discutiendo por el porcentaje, o si seguimos como venimos haciendo ahora, procrastinando, postergando el tema de la coparticipación, estamos en un problema. Y vamos a seguir con la deuda de la democracia. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias Osvaldo, excelente presentación. Ahora José Ignacio.
Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Osvaldo, muy bueno. También no puedo dejar de agradecer a la Fundación. Me siento parte, a pesar de vivir en Buenos Aires. Hace muchos años que conozco a Manuel y a José Guillermo y me siento parte de la Fundación. Voy a hablar un poco distinto, voy a hablar algo, acá se habló muchísimo ayer y hoy de macroeconomía, lo mío claramente no es la macroeconomía, se habló un montón de política, lo mío no es la política, pero tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Comercio en los 4 años de Macri y después también en política económica, y armamos un plan federal de exportaciones en su momento. Esto es más o menos un rezago de eso. Me gusta ver congresistas, como me gusta a mí decirle, en este caso de Buenos Aires y Santa Fe, pues me parece que son cosas que se pueden empezar. Voy a arrancar con una pequeña anécdota, no voy a hablar de fútbol, porque soy de un club muy ganador, pero lo voy a poner en el rugby. Yo jugué muchos años al rugby y me acuerdo de un partido que jugamos muy, muy mal. En el entretiempo veníamos casi 25-0 perdiendo. Nos agarró el entrenador y nos dijo, tengo 2 noticias, una buena y una mala. Bueno, dame la buena. No, les voy a dar la mala, me dijo él. Jugaron horrible, un espanto, horrible. Peor de lo que jugaron no pueden jugar. Flojito en las posiciones, mal en el line, mal en el scrum, muy flojo en defensa y un espanto en ataque. La única buena noticia, que les queda el segundo tiempo. Creo que hay un segundo tiempo y me gustaría un poco hablar sobre eso. Volviendo a las deportes, uno puede entrenar durante meses y se lesiona en un nanosegundo, ¿sí? Vas corriendo, tac, está el desgarro. Para recuperarte, 4 semanas. Para recuperarte de una rodilla, de un menisco, 3 meses. Para recuperarte una rotura de ligamentos, que de nuevo es en medio segundo, son 12 meses. Lo mismo ocurre con los mercados. Ganar un mercado, acá debe haber una experiencia enorme sobre cómo ganar mercados. Ganar un mercado te tiene un montón de tiempo. Perder un mercado es rapidísimo. Recuperarlo nos tarda un montón. El problema es que lo estamos haciendo. Entre el 2011 y el 2015 perdimos un montón de mercado. 8.000 pymes en la Argentina dejaron de exportar. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre alguien que exporta y no exporta. Espera una hora, ese no es mío, ¿eh? El azul. Estos son la dinámica de las exportaciones en Argentina. No tengo tiempo, pero si agarramos cualquier país del mundo serio, que son muchos más de los no serios, y no es un electrocardiograma como el nuestro. Es así. Obviamente, cuando uno mira el 2020, todos tuvimos una caída porque el mundo dejó de funcionar o se puso en modo dormir durante un tiempo. Pero todos aumentan. Miren lo que es la Argentina. Venía, bajó, subió, y todo tiene una explicación política macro, no me voy a meter porque tengo especialistas en ese tema, no es lo mío. Después hubo un intento durante el gobierno de Cambiemos, más tímido, de nuevo. ¿Por qué? Porque para mí se necesita mucho tiempo, estábamos en la etapa de recuperación, después una bajada, motivo obviamente, y después subió por motivos que no son políticos, sino tiene que ver la apreciación de tipo de cambio, el valor de los commodities en el exterior y demás. Pero este gráfico es el que habla de lo malo o de lo mal que hicimos las cosas durante los últimos años. ¿Se acuerdan cuando decíamos hay que estar integrado al mundo? Ayer tuvimos la suerte de tener dos embajadores y hablaban de lo integrado al mundo que estaba Marruecos. No tenía datos de Argentina. Cuando cené le dije, mirá, los datos están de Argentina. Argentina tiene integración con el 9% del PBI. ¿Qué quiere decir que tenemos integración con el 9% del PBI? Que solamente estamos conectados comercialmente con menos del 10% de los compradores en el mundo. ¿Sí? ¿Hay alguien de Chile acá? No. Obviamente, entre los vinos argentinos y los vinos chilenos, ¿qué preferimos? Argentinos, no hay duda. Bueno, Chile exporta el triple que nosotros. El triple. Te hago un pequeño ejemplo. Yo trabajé también, ahora ya lo puedo decir, pasaron millones de años, trabajé 12 años en Carrefour. El comprador de vinos de Francia es un François que le dicen, che, tenés que llenar media góndola de vinos sudamericanos. Si nos molesta en el ego, nos duele. Para ellos somos todo lo mismo. Argentina, Chile, Uruguay, más o menos todo lo mismo. Para la góndola de vinos sudamericanos. El tipo tiene que comprar. ¿Saben la diferencia entre el chino argentino y el chileno? Ellos tienen un acuerdo de libre comercio.
Miren Chile, 88%. Eso quiere decir que a igual precio de costo de producción, el vino argentino sale 14% más. ¿Por qué? Porque el importador de Francia tiene que pagar 14% de derecho de importación. O sea, ya estamos 14% peor. A eso sumémosle que el IVA en Chile es 19, el nuestro es 21, ya estamos 16% peor. A eso sumémosle 4 puntos de ingresos brutos. A eso sumemos, ya estamos 20 puntos en desfasaje con Mendoza. A eso sumémosle 1.2 de impuesto al cheque, ya estamos 21.2. A eso sumémosle un poquito de tasas municipales, porque todos los municipios tienen una voracidad fiscal, más o menos 3 puntos, ya estamos 24% peor que el vino chileno. Entonces es imposible competir. A eso sumémosle que tenemos un pequeño beneficio porque dar la vueltita por el sur de Argentina y Chile sale más caro. Ahí tenemos un puntito de beneficio que lo perdemos y perdemos un punto más porque para traer el vino de Mendoza a Buenos Aires lo tenemos que mandar en camión que sale un ojo de la cara. Ese es el problema de estar aislado del mundo. Que cuando el tipo de Francia, el François de Francia, tiene que comprar los vinos, le sale más barato el chileno. Pero mucho más barato. Por eso tenemos un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur que se aprobó después de muchos años y que en este segundo tiempo que podría llegar a empezar debería ser uno de los primeros temas que tendrían que tomar los congresistas para aprobarlo. Tenemos después otro tema que es para discutir que tenemos socios, entonces no es solamente lo tenemos que aprobar nosotros, sino también lo tiene que aprobar Brasil, lo tiene que aprobar después Uruguay, Paraguay, que eso lo veo infinitamente más fácil porque van a salir enormemente beneficiados, y después lo tienen que aprobar en Europa. Pero lo que hizo este gobierno es directamente el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, es guardarlo en un cajón y hoy debe estar soñando el sueño de los ángeles. ¿Qué es lo que hicimos? Durante años el Estado, en vez de ayudarnos, nos desayudó. Burocracia, restricciones cambiarias. Ahora voy a dar un par de ejemplos, ¿no? Si yo tengo que exportar y digo $100, estoy pensando en el billetito de $100, y pienso hoy, $100 son 100.000 pesos, cuando exporto no son 100.000 pesos, porque me lo ponen al tipo de cambio libre. Ahora le dieron después de las elecciones le dieron un poquito, pero yo tenía que exportar y de los $100 que yo creo que si tengo que ir a comprar son 100.000 pesos, me daban 36.000 pesos. Otra desfasaje. Falta de infraestructura, de nuevo, el vino mendocino tiene que viajar en camión. O históricamente los arándanos de Tucumán para salir a Tesco, que se exportaban en algún momento, tenían que venir en camión, iban en camión hasta Rosario, el arándano se movía un montón, perdía calidad, por lo tanto Tesco cuando llegaban a Inglaterra le decía muchas gracias. Hasta que se hizo la ampliación de carga y empezaron a exportarse los arándanos de Tucumán y vos ibas a Tesco y tenías arándanos que se habían sacado se habían cosechado 48 horas antes. Esa es la infraestructura que el Estado tiene que generar, o el privado, según mi ley. Cierre de mercados, lo que decíamos recién. A ganar un mercado tardás un montón de tiempo, perder el mercado son segundos y recuperarlo son de nuevo millones de años, y falta de acompañamiento. A pesar de esto, hay un montón. Lo decía Clemente, Tucumán, no la Argentina, Tucumán exporta a 150 países del mundo. Y datos mejores todavía, el 75% de los sectores de la Argentina exportan. O sea, 3/4 de los sectores que nosotros producimos exportan. Eso quiere decir que hay mercado, hay alguien que está deseoso en comprarlo. Tenemos que salir a buscarlo. Tampoco nos van a venir a buscar, tenemos que salir a buscarlos. Y tenemos datos. Aceite de soja, limones, miel y maní somos los primeros del mundo. El primer exportador del mundo. Del mundo. ¿Sí? Imaginen, somos en fruta, somos muy buenos en arándanos. ¿Saben cuánto exportamos de mermelada? 0. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones para que alguien agarre el arándano, que es el 85% del producto para hacer mermelada, el otro es una tapita, que hacemos tapita porque tenemos aluar, y hacemos vidrio, y el otro es vidrio, pero no hacemos vidrio porque hay una sola empresa que hace mermeladas, envases para mermeladas. Una sola. Porque no están dadas las condiciones para el resto. Desodorantes, cambia, a veces depende del tipo de cambio, tiene mucho que ver con Rosario. Si
fabrican o no fabrican, se exporta o no se exporta, pero pudimos llegar a ser el quinto exportador de desodorantes del mundo. Del mundo. Piensen lo que hablaba el embajador de India cuando decía que tienen 1.400 millones de habitantes. Y ni hablar de China, que encima mete más gente a consumir nuestros productos por año. El mundo es 50 veces más, 60 veces más grande de lo que somos Argentina. Por eso a mí cuando el vivamos con lo nuestro me parece que fue una de las cosas, desde el punto de vista microeconómico y de exportación, es una de las cosas más nefastas, perdón la palabra tan dura, pero más nefastas que vivimos. Porque eso destroza la posibilidad de poder exportar. Para poder exportar, primero hay que importar. Nos guste o no nos guste, es así. El que no importa, no exporta. Acá pequeños sectores, pero déjenme ir a uno que siempre cuando doy esta charla me encanta poner. Southpath. Estos son un grupo de cordobeses. Yo los conocí. Cuando los conocí, ellos tenían 30 años. Son de Córdoba. Vean lo que dicen. Exportan bates de béisbol desde Córdoba a Norteamérica. ¿Ustedes se imaginan una charla, un asado entre los cordobeses de 25 años diciéndole, muchachos, Fernet en mano, 10 de la noche de un viernes, le encontramos? ¿Qué van a hacer? No, con el puchi, ya está, resolvimos la vida. Vamos a exportar bate de béisbol. Loco debe ser la cosa menor que le deben haber dicho esos cuatro en sus asado con Fernet. Los tipos estudiaron, habían encontrado que había un árbol que tenía una resina especial y que era una de las mejores para los bates de béisbol de madera de los que usaban en Estados Unidos. Vinieron acá, vieron dónde había ese tipo de árbol, está en Misiones, los plantaron, los dejaron hacer, los trajeron y estaban exportando. Entonces, se puede. A pesar de la Argentina, cordobeses de 30 años exportaban bates de béisbol. Bates de béisbol, debe haber 10 personas que van al béisbol en Argentina, 10, 12 locos, no más. Bueno, estos eran unos locos que jugaron en una plaza en Nueva Córdoba y les gustó y terminaron exportando. Entonces las posibilidades están, hay que salir a buscarlas. Exportamos tecnología de los cines. Vos vas a los cines en Londres y hay tecnología exportada. Y así millones de datos. El que ganó los cables de la reparación del Empire State es argentino. O sea, los cables del Empire State están hechos por un argentino acá, en el conurbano bonaerense. Hay que aprovechar todo el potencial. O sea, ese potencial lo tenemos que aprovechar y los gobiernos nos tienen que ayudar. ¿Sí? ¿Cómo? Hay que definir una visión, sistematizar e institucionalizar el diálogo. Tampoco soy de los que creen que el Estado tiene que decir qué es lo que tenemos que exportar. Es al revés. Ustedes nos tienen que decir qué es lo que quiere hacer. Si el Estado se hubiese metido, los bates de béisbol nunca hubiesen exportado. Son los emprendedores los que tienen que decir y tenemos que ser los gobiernos, ahora ustedes, tienen que ser los que los tienen que ayudar. Se pueden triplicar las exportaciones, no es difícil. Con un plan integral se pueden triplicar y se pueden cuadruplicar las empresas. De nuevo, en 4 años perdimos 8.000 pymes. 8.000. Pónganle un 10 atrás y esa es la cantidad de mínimo de empleo que perdimos. ¿Y qué es lo que ocurre? Tiene beneficios. Las empresas exportadoras generan 3 veces más empleo. ¿Sí? Las pymes que empiezan a exportar empiezan a tomar más y más empleo. Y las empresas exportadoras tienen salarios más altos. ¿Por qué? Porque empiezan a mirar el mundo, no solamente se miran su ombligo, sino que empiezan a mirar el mundo. O sea que tiene beneficios. ¿Cómo se pueden multiplicar? Mejorar el acceso a mercados, facilitar el comercio, o sea, acuerdos. ¿Sí? Tenemos la complejidad del Mercosur, pero la verdad que como pocas veces se pueden armar cosas en el Mercosur para salir a buscar acuerdos de libre comercio. Hay que aumentar el financiamiento. No existe el financiamiento en la Argentina. Por supuesto, un tema macro. Si la inflación está rozando los 150 puntos, pero bueno, puede haber financiamiento específico de bancos específicos en moneda dura para el exportador, porque en definitiva él está aportando en dólares. Eso se puede generar de nuevo. Promover la calidad y acompañar las empresas. Hay un estudio hecho de a dónde podemos exportar. ¿Sí? De nuevo, vimos India, vimos China, África. África está comprando camionetas de unos niveles. Cuando vos mirás el nivel de importaciones de camionetas de África, hace así la curva. ¿Qué es lo mejor que fabrica la Argentina en el sector automotriz? Camionetas. ¿Cuántas estamos vendiendo? Muy poquitas. ¿Por qué? Porque países como México
que también es otro fabricante grande de camionetas, tiene acuerdo de libre comercio con los países de África. 14 puntos de nuevo de beneficio contra nosotros. Se puede trabajar, desarrollar, mejorar la competitividad y potenciar, ¿sí? en todos los sectores. De nuevo, la Argentina está en condiciones. Tenemos que creer que estamos en condiciones, tenemos que establecer un diálogo público-privado e ir a buscarlo. Específicamente de Tucumán, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Azúcar, limón, automotriz, oleaginosas, cereales, el turismo. El turismo puede hacer de todo Tucumán, tiene un déficit gigantesco. No se enojen, pero, y yo soy tucumano, lo aclaro, hablo como porteño, soy tucumano. Pasás a Salta, en Buenos Aires, la gente cree que Tafí del Valle es Salta. Es una locura. Es una locura. Sí, Tafí del Valle es Salta. No, ¿qué es Salta? Es Tucumán. No, pero si yo vengo de Salta y es la parte de Salta. Tenemos un montón para hacer y una generación de empleo gigante. Y ahora ándanos con los ejemplos que les di hace un rato. ¿Qué le vendemos? Lo que dijo Clemente, estamos súper estancados. Es más, bajamos los últimos años, estábamos siempre entre 1.000 millones, estamos en 950 millones. Y ese número podría triplicar tranquilamente. ¿Cuáles aumentaron? ¿A dónde? Que esto es lo importante. Solo Tucumán exportó a 153 países. País que ya te compra, voy a poner un ejemplo tonto a propósito, el turrón, es muy fácil venderle algo más. O al revés, si ya te compraron el maní, es muy fácil venderle la manteca de maní. Porque casi el comprador es el mismo y es muy fácil ya vender manteca de maní, venderle el turrón o el mantecol. Bueno, son todas cosas que tenemos que generar que no las generamos. Hay mercados atractivos de acuerdo a lo que se produce en Tucumán. ¿Sí? De nuevo, lo que nos faltan son los bateadores cordobeses. Con eso termino para ser más ágil. Pero el mercado está, salgamos a buscarlo. ¿Tenemos tiempo para preguntas? No tenemos tiempo para preguntas. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Osvaldo. Y aquí terminamos entonces. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos.